Hola, cordial saludo. Mi nombre es Arles Celorio Valencia. Este es mi documento de identidad. Me encuentro estudiando el curso de Física Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, la carrera de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad, quiero hablarles acerca de la unidad tarea 3, Introducción a la lógica digital y circuitos combinacionales. Conceptos fundamentales. Introducción a la lógica digital y circuitos combinacionales. Como primer punto tenemos el código binario, segundo punto compuertas lógicas, tercer punto más términos y min términos, cuarto punto tabla de verdad y quinto punto la pregunta problematizadora: ¿cuál es la principal característica del código de Grace? Entonces, como primer punto, código binario. Entonces, vamos a ver la historia de quién creó el código binario. Entonces se dice que fue inventado por el filósofo y matemático Gottfried Wilhelm Leibniz a finales del siglo XVII. Él buscaba un método con el cual convertir los conceptos del campo lógico verdadero o falso a un sistema matemático basado en ceros y unos. No obstante, esta tecnología que conocemos hoy día no se desarrolló totalmente sino fue hasta el siglo XX, momento en el que se fabricaron las primeras calculadoras electrónicas. Definición: un código binario es capaz de representar la información utilizando exclusivamente dos estados diferentes, el 0 o el 1, apagado o encendido o verdadero o falso. Suele asociarse especialmente al mundo de los ordenadores. En su interior todo se diseña implementando ceros y unos. Dentro del campo de la ingeniería eléctrica, el 0 quiere decir que no pasa corriente y el 1 que sí pasa. Aquí podemos ver cómo es el código binario. Se dice que un byte es igual a 8 bits, a 8 bits, y esta es la interpretación del código binario. ¿Cómo funciona el código binario? Los ordenadores saben interpretar bits y bytes, donde un bit equivale a un estado del código donde puede corresponder ya sea a 1 o bien a 0, y el byte es igual a 8 bits. Explicado de otra manera, los ordenadores trabajan de tal manera que cuando se quiere calcular algo convertimos números decimales al sistema binario. Aquí podemos ver que el 2 a la 1 equivale a 1, el 2 a la 2 a 2 y así sucesivamente. Segundo punto, compuertas lógicas. Son circuitos electrónicos diseñados para obtener resultados booleanos, ceros o unos, los cuales se obtienen de operaciones lógicas binarias, suma, multiplicación, también se niegan, afirman, incluyen o excluyen, según sus propiedades lógicas. Dichas compuertas son AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y XNOR. Además se pueden conectar entre sí para tener nuevas funciones. Como podemos ver aquí en la imagen, las entradas están representadas por switches y estas a su vez, al pasar por las compuertas lógicas, nos da, dependiendo de la compuerta que sea, nos da una determinada salida. Entonces, compuerta representada por una multiplicación en el álgebra de Boole, indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un código binario 1 para que la salida otorgue un 1 binario. En caso contrario, no podrá cambiar de estado y permanecerá en cero. Se puede simbolizar por dos o más interruptores en serie, de las cuales todos deben estar activos para que ésta permita el flujo de corriente. Entonces aquí podemos ver sus representación esquemática, que dice que Q es igual a A por B, como dice acá, que representa una multiplicación. Entonces esta es la tabla de verdad, donde A y B son las entradas y Q es la salida. Entonces 0 por 0 pues me va a dar 0, 0 por 1 me va a dar 0, 1 por 0 me va a dar 0 y 1 por 1 me va a dar 1. Entonces eso es lo que veíamos ahorita acá en el circuito, donde decía que dependiendo como esté sus entradas, que aquí lo expresamos por medio de los switches,
Si la entrada A y la entrada B están en 1, lógicamente la salida me va a dar 1, o sea que va a estar encendido el foco. Compuerta OR. En el álgebra de Boole, esta representa una suma. Permite con cualquiera de sus entradas que esté en estado binario 1, su salida pasará también a estado 1. Para obtener su salida, un estado 0, todas sus entradas deben estar en el mismo valor 0. Se puede interpretar como los interruptores en paralelo, que sin importar cuál sea acciones será posible el paso de la corriente. Perdón. Entonces, esta es su representación esquemática, donde Q se dice que es igual a A más B. Y esta es su tabla de verdad. Compuerta no. En este caso, esta compuerta solo tiene una entrada y una salida, que actúa como un inversor. Por lo tanto, todo lo que es a su entrada, todo lo que pasa a su entrada será inverso a su salida. Entonces, esta es la representación esquemática y como dice, tiene una sola entrada y una salida. O sea que si entra 0 sale 1 y si entra 1 sale 0. Compuerta NAND, también denominada como negada, esta compuerta trabaja al contrario de una AND. Entonces, si se dice que trabaja al contrario de una AND, entonces esta multiplicación es negada. O sea que si con la AND este era 0, todas sus salidas eran 0, aquí va a ser lo contrario. Todas sus salidas van a ser 1 y cuando sus salidas, su entradas es 1 y 1, va a ser lo contrario. Su salida va a ser 0. Compuerta NOR. Su estado binario es la inversa de la compuerta OR. Entonces, lo mismo. Va a ser la suma va a ser negada, o sea que la tabla, como por ende la tabla de verdad va a ser al contrario de la compuerta OR. Compuerta XOR, también llamada OR exclusiva, actúa como una suma binaria de un dígito cada una y el resultado de su suma sería la salida. Entonces aquí tenemos el esquemático y esta es su tabla de verdad. Compuerta XNOR. Es todo lo contrario a la compuerta XOR, ya que cuando las entradas sean iguales, su estado de salida será 1 y si son diferentes a la salida, será un estado 0. Su esquemático y su tabla de verdad. Tercer punto. Min términos, más términos. Con la ayuda del min y el más término podemos encontrar la respectiva función booleana de una respectiva tabla de verdad dada. Entonces, el min término se dice que está en función de un... Se dice que es la función de un sub m minúscula. Es la suma de productos o, en inglés, SOP, de las salidas de la tabla de verdad que sean equivalentes a 1. A su vez, hacer la negación de los ceros dentro de las respectivas salidas. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Se dice que la suma de productos cuyas salidas de la tabla de verdad sean equivalentes a 1. Entonces, como podemos ver aquí, suma de productos. ¿Qué es productos? Multiplicación. Entonces dice que cuyas salidas sean igual a 1. Entonces, aquí podemos ver en esa tabla de verdad que tiene dos salidas equivalentes a 1. Entonces, para representar esta función min término, decimos que A y 0 y B, perdón, más, porque dice que es la suma, más A B más A por B. Entonces, dice que también dice que a su vez hacer la negación de los ceros. Entonces, aquí en esta primera entrada sabemos que B está en 0 y dice que el 0 hay que negarlo. Entonces, como podemos ver aquí, B sería negado. En la segunda entrada no lo negamos porque ambas están en 1. Entonces, esta de aquí es la función booleana.
Pero como podemos ver, esta función la podemos simplificar, no está en todo su esplendor de simplificación. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos sacar, para poder simplificar, podemos sacar factor común de estas dos entradas. Entonces, el factor común es A. Entonces decimos que factor común A de B negada más B. Eso es igual a A. Entonces, ¿qué hice dentro de las leyes del álgebra de Boole? Hay una que dice que cuando tenemos A más A negado, eso equivale a 1. Entonces, esta representación la podemos ver aquí en esta, donde no es A, sino que es B. B negado más B, eso va a equivaler a 1. Entonces decimos que, como está multiplicando por A, entonces decimos que es A por 1. Y A por 1, ¿a qué equivale? Equivale a A solamente. Más término. El producto de las sumas de las salidas de la tabla de verdad que sean equivalentes a 0, a su vez hacer la negación de los unos dentro de de las respectivas salidas. Entonces, dice que es el producto de la suma de las salidas de los ceros. Entonces aquí tenemos, es todo lo contrario del min término. Aquí tenemos los ceros y dice que es la suma de de productos de dos ceros. Entonces, ¿y qué tenemos que negar? La entrada que tenga el 1. Entonces, aquí la entrada que tiene el 1 es la B, entonces negaríamos la B. Entonces, A por B más A más B. Eso es igual a factor común. No, perdón. Estoy hablando aquí del mismo min término. El más término es acá. Se dice que es A más B porque dice que es el producto. El producto sería este. Suma de sus entradas por el producto. O sea, por el producto es multiplicación. Entonces, A más B, y se dice que hay que negar las entradas que están en 1. Entonces, A más B, que es este, por A más B negada. Entonces, eso al simplificarlo me va a dar también A. Entonces, ambas me darían A. Las tablas de verdad muestran cómo responde la salida de un circuito lógico a varias combinaciones en las entradas, utilizando la lógica 1 para verdadero y 0 para falso. La salida de SA se puede lograr mediante una combinación de compuertas lógicas. Entonces, aquí tenemos la tabla de verdad. Y se dice que estas son las entradas, y para cada entrada, dependiendo el tipo de compuerta, va a tener una determinada salida. Aquí también lo podemos ver en representación del circuito. Quinto punto, pregunta problematizadora. ¿Cuál es la principal característica del código de Gray? El código de Gray es otro tipo de código basado en un sistema binario, pero de una construcción muy distinta a la de los demás códigos. Su principal característica es que dos números sucesivos varían en bits y un código al siguiente, lo cual permite minimizar las probabilidades de error en un sistema digital. Un ejemplo para este código de Gray puede ser los encoders, que cuando necesitamos máxima precisión, entonces se debe utilizar los códigos de Gray. ¿Por qué? Porque se dice que varía solamente de un solo byte de número a número, o de código a código. Entonces aquí tenemos la representación en decimales, en binarios y en códigos de Gray. Esta es la biografía.
y muchas gracias.